Hola, buenas tardes, noches. Eh, Estamos otra vez con la clase Pastoral y Desarrollo de la Iglesia de parte del Seminario Anabautista Latinoamericano, Semilla, de Guatemala. En esta clase vamos a hacer un breve ejercicio hermenéutico de Efesios 4, del 11 al 16. Y por supuesto vamos a ver en esta clase algunos aspectos que son importantes. ¿Qué es la hermenéutica? ¿Y cuáles son los elementos importantes para este estudio hermenéutico? Vamos a ver la hermenéutica de Efesios 4, del 11 al 16. Pero antes tenemos que preguntarnos qué es la hermenéutica. Y bueno, la hermenéutica viene del griego hermeneu, que significa interpretar. La hermenéutica es la ciencia de interpretar, y digo ciencia porque es una gran ciencia. Nosotros solamente vamos a ver casi nada de lo que significa esta ciencia. En el caso nuestro se llama la hermenéutica bíblica. Y vamos a ver algo muy pequeño al respecto. La hermenéutica o esta ciencia no pertenece a la fe cristiana, sino a la ciencia en general, ya que existen muchas ciencias que la utilizan para la interpretación de textos o de la historia o de fenómenos, ¿no? Nosotros la usamos para una buena interpretación del texto bíblico. Esta no es una clase hermenéutica, sería mucho más amplia y mucho más tiempo, pero tenemos muy poco tiempo para eso, solo estamos mencionando algunos elementos, sino solo enunciar y practicar algunos elementos clave para un mejor entendimiento del texto bíblico que vamos a estudiar esta semana y para los propósitos del presente curso. Elementos importantes en el estudio hermenéutico de textos bíblicos. Como lo mencioné anteriormente, no quiero hacer o no queremos hacer una clase de hermenéutica, solamente estoy tomando algunos elementos que son importantes para nuestro estudio de esta semana en relación a Éfeso. El trasfondo histórico, que es muy importante, ya sea la fecha o el tiempo, el personaje, la cultura, palabras, circunstancias, etcétera, que está alrededor del texto que estamos estudiando. Luego hacemos una interpretación del texto. Con todo ese trasfondo histórico, podemos hacer con lo que leemos una interpretación del texto, solo del texto. Posteriormente tenemos que entender nuestra realidad, interpretar nuestra realidad histórica. A lo mejor muchos ya lo hicieron como que fue el primer paso que realizaron. Está bien, no importa si es al principio o al final, lo importante es que se tenga una interpretación de nuestra propia realidad histórica, lo más certeros y con argumento, ¿no? Y luego, por supuesto, para poderlo aplicar, porque si no, tenemos problemas mucho de interpretación, de aplicación, sobre todo hoy en día. Pero, ¿qué es trasfondo histórico en Éfeso? Bueno, puede ser el contexto histórico de personajes, cultura, palabras, circunstancias. Por ejemplo, ¿qué fue la ciudad de Éfeso? ¿Por qué fue lo que dijo el autor, en este caso Pablo, de ciertas palabras, en el caso nuestro del texto que vamos a estudiar, del capítulo 4, versos 11 al 16? ¿Cuál es el contexto histórico de ese texto? Entonces tenemos que buscar todo lo relacionado a la ciudad de Éfeso en la época de Pablo. En el trasfondo histórico de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, investigaremos lo relacionado a Éfeso. Tendrán un documento con diferentes informaciones de diferentes fuentes en relación a la ciudad de Éfeso. Es un Word que se los enviaré por el WhatsApp, de tal manera que ya lo tengan ustedes previsto para su investigación de este curso, sobre todo de la ciudad de Éfeso. Se los enviaré por WhatsApp, por supuesto. Y entramos a la segunda de los elementos importantes para este curso, que es la interpretación del texto. Es la acción de poder relacionar lo investigado, sobre todo
Éfeso, la ciudad y todos los elementos que para nosotros son interesantes, ¿no? Con el trasfondo histórico, o sea, es aquellas cosas que nosotros entendimos con la historia, ¿no?, de ese texto, de tal manera que podamos entender mejor el texto y podamos interpretarlo, ¿no? ¿Qué es lo que dice el texto qué hacer para hacer mi interpretación de lo que quiso decir el autor a sus oyentes? Porque esto es importante, la interpretación no es para yo tener solo mi idea, sino descubrir cuál fue la intención del autor al escribir lo que escribió. Esto es importante porque a partir de ahí tenemos muchas ideas para interpretar el texto. Y bueno, la tercera parte, que es la interpretación de nuestra realidad histórica, ¿no?, que es nuestro trasfondo histórico, ¿no es cierto?, que de una realidad determinada vamos a ver, ¿no?, algo diferente en nuestro diario vivir, en nuestra historia, y al mismo tiempo podemos entender lo que está causando en el mundo, nos va a dar luz para eso. Entonces, la interpretación de nuestra realidad histórica es como algo más amplio desde el cual podemos entender lo que está pasando en nuestra comunidad. Por ejemplo, hoy la cuestión de la pandemia en el mundo y cómo está suscitando, está pegando eso en nuestra propia comunidad, en nuestro país o nuestra iglesia. En fin, cosas muy interesantes que podemos sacar a partir de nuestra interpretación histórica. Entonces, para esto necesitamos observar lo que sucede en nuestra localidad donde vivimos, observar también lo que sucede en la localidad donde se encuentra la iglesia donde asisto, informarme de lo que sucede en mi ciudad, informarme de lo que sucede en mi país, de tal manera que tengamos todo un escenario amplio que podamos entenderlo para poder interpretar lo que está sucediendo en nuestras localidades donde estamos sirviendo en el Señor. Esto es básico, pero también es muy importante porque muchos solo aplicamos a las personas sin tener en cuenta un contexto social en el cual se encuentran ellas mismas. Entonces esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por supuesto, finalmente está la aplicación. Tendrá sentido la aplicación que hagamos si y solo si se hizo la observación e información de nuestra realidad y de nuestro texto bíblico. O sea, si interpretamos bien nuestro texto bíblico de estudio e interpretamos bien nuestra realidad, entonces vamos a tener una aplicación pertinente, de tal manera que sí pueda llegar a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, porque comúnmente se predica y se predica cosas muy interesantes, pero que no tienen nada que ver con la realidad de nuestra localidad o donde estamos viviendo. Por eso es muy importante entender lo que estamos pasando como comunidades de fe. Y bueno, en Efesios 4:11 presenta algunos ministerios que pudimos observar al final de la clase anterior, ¿no?, y que pudimos dialogar un poco. Esto nos puede dar más. Pero antes de decir esto, es muy importante enfatizar, hermanos y hermanas. Nosotros comúnmente nos acercamos a la Biblia, al texto bíblico, al texto que vamos a estudiar, ya con todo un bagaje, con una estructura de lo que significa un apóstol, un profeta o lo que sea, o cualquier asunto de la Biblia. Y entonces, en lugar de hacer que el texto mismo nos hable, ya le aplicamos y le decimos al texto lo que nos tiene que decir. ¿Qué significa esto? Que todo lo que yo he aprendido teológica o doctrinalmente, se lo aplico al texto al cual yo intento estudiar. Y no debe ser al revés. Dejemos que el texto bíblico ponga aún en crisis lo que yo ya aprendí, de tal manera que realmente sea el texto, ¿no?, el que me hable. Dejemos hablar el texto. Por eso es muy importante que nosotros estemos muy conscientes de esta realidad, porque muchos hacemos eso, ¿no? Le aplicamos todo nuestro bagaje bíblico o doctrinal que tenemos a lo que estamos estudiando. Entonces, aquí les dejo, ¿no?, estos ministerios que nos presenta Efesios 4. Apóstoles,
Apostolos, que significa mensajero, delegado, enviado, no solamente es un mensajero o enviado, también puede ser un delegado. Profetas, el que anuncia, viene de Dami o Nabú, ¿no? Que el que llama, el que anuncia algo, el que pregona algo. Y evangelista es el que anuncia una buena noticia, como el que vende el periódico, ¿no? Que dice, miren lo que pasó ayer. Bueno, ese es el concepto evangelista, ¿no? También los pastores, poimen, el que cuida y el que guía. Y luego el maestro, didascalos, el que enseña, el que tiene a su cargo la responsabilidad de educar. Este es un maestro. Bueno, finalmente, esta es la tarea 2 de la segunda semana, realizar un ejercicio hermenéutico de Efesios 4, ¿no? Del texto que estamos estudiando. Y bueno, enviar la tarea a mi correo o al WhatsApp. Ahí yo estaré pendiente de estos dos espacios electrónicos, tecnológicos, donde yo puedo darme cuenta quiénes están enviando o no sus trabajos. Así que, bueno, un placer haber estado hoy con ustedes.